Este es un programa de carácter científico y contiene material sexualmente explícito que puede herir la sensibilidad de cierto tipo de público. La información brindada es con fines educativos y está dirigida a familias de amplio criterio. Corresponde a los padres de familia decidir si este programa es apropiado para sus hijos. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias. Este programa está diseñado para todas aquellas personas que aún creen en el amor, para los que observan que la relación de pareja ha venido a menos, para los que notan que la llama de la pasión se está apagando, para los que desean rescatar ese vínculo y también, con mucho respeto, para los que a lo largo de su vida han quedado al margen de la sexualidad y desde luego para los golosos, que se sirven el amor con cuchara grande y quieren llevar la sexualidad y la ternura hasta sus últimas consecuencias. Es decir, este programa está diseñado para todas aquellas personas que luchan por convertir este mundo en un mundo lleno de amor. Yo soy el doctor Mauro Fernández, médico cirujano, ginecólogo obstetra, sexólogo, y le invito a que me acompañe durante los siguientes 60 minutos a explorar un mundo sexual. Estos son los titulares del programa del día de hoy. Sí, de este programa que es una auténtica fiesta para toda la familia. Y es que cuando la información produce cohesión familiar, todos en casa se alegran. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el preservativo, el condón. Déjenme decirles que nunca se tiene tiempo para hablar de los detalles importantes. Siempre hay una serie de conocimiento que se queda al margen cuando hablamos de los tópicos capitales en materia sexual. Por eso hoy nos vamos a dar a la tarea de tomar todo el programa para desmenuzar este tema y que usted tenga una idea muy clara de lo que es el preservativo y de lo que representa en la vida sexual contemporánea. En el tercer segmento, la licenciada Alejandra Montiel ahondará sobre el tema con buena parte de las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Y en la cuarta sección, sí, nuestra compañera, la máster Sonia Rodríguez, se dio a la tarea en su sección Sex Populi de averiguar su parecer en torno al preservativo. Depende de la marca que se esté usando principalmente. Y si los usan bien y adecuadamente, pienso que sí son efectivos. Y en la sección Sexo y Fama vamos a presentar formas alternas en que se publicita el condón en otras latitudes. Todo esto y más en esta edición de Un Mundo Sexual, porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Una de las historias más curiosas de la medicina gira en torno al preservativo. Sí, y es que el preservativo más o menos se popularizó en los años 20 del siglo anterior. En 1920 y 1925, el preservativo emergió como un verdadero aliado en la lucha contra el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. Ya hemos recordado en este programa el efecto enorme que tenían las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea, que prácticamente minaron a buena parte de la población del mundo. Recordemos que personajes famosos, como Rousseau, por ejemplo, murieron víctimas de la sífilis. Bueno, cuando en los años 20 emerge el preservativo, se convierte en un verdadero aliado, en un estandarte en la lucha contra estas infecciones. Curiosamente, 20 años después, con el advenimiento de la penicilina, se le dejó de tener miedo a las enfermedades venéreas. Se comenzó a pensar que me podía infectar de una gonorrea que de por sí simplemente significaba hacer fila en la lucha antivenérea y que me pusieran 1 o 2 inyecciones de penicilina en la nalga. Esto minó, de alguna manera, restó importancia y protagonismo al preservativo. 20 años después, en 1960, se descubre la pastilla anticonceptiva. Y con ello, entonces, encontramos un método
mucho más noble, mucho más apto, mucho más cómodo, y nuevamente el preservativo pierde terreno. Ahora teníamos los antibióticos para luchar contra las infecciones y teníamos las pastillas para evitar un embarazo no deseado. Entonces, en 1920 se descubre el preservativo, en el 40 los antibióticos y en el 60 la pastilla anticonceptiva. Pero 20 años después, en la década de los 80, surgen las enfermedades de tercera generación. ¿Cuáles son esas? Estamos hablando del SIDA, estamos hablando del herpes, estamos hablando del papiloma, porque usted conoce bien ya estos temas. Y de un momento a otro nos damos cuenta que estas enfermedades, la única manera eficaz de luchar contra ellas es a través de la prevención. Y el preservativo, que había sido ya olvidado, que estaba en el desuso, que se consideraba un método totalmente primitivo, vuelve a tomar importancia, la importancia que tiene hoy en día. Hoy el preservativo es considerado el anticonceptivo completo, porque brinda la posibilidad de protegernos de una enfermedad de transmisión sexual y también la posibilidad de protegernos de un embarazo no deseado. Sin embargo, el preservativo tiene un gran problema, y el problema que tiene es que es tan simple que creemos que no amerita, que no necesita saber nada sobre él. Y es ahí donde empezamos a fallar. Vean ustedes qué curioso, la simplicidad del método lo ha convertido, o ha convertido esa característica en un defecto. Por eso vamos a ir paso a paso, vamos a estudiar cada etapa en donde fallamos en la utilización del preservativo para que realmente sea eficaz en nuestra población. Y si nosotros vemos, lo primero que nos interesa señalar es cómo se abre el preservativo. Y vamos a poner esta animación de cómo se tiene que abrir. Véanlo, así de simple. Así es como se tiene que abrir el preservativo. ¿Cuál es el misterio? ¿He dicho algo importante? Bueno, resulta que el preservativo viene en un empaque de plástico que recuerda mucho donde vienen las papitas, donde vienen los derivados del maíz, la comida chatarra, esas comidas tan populares. Y resulta que la población se ha acostumbrado a abrir con los dientes estas golosinas. Y también un porcentaje muy importante de la población abre con los dientes el preservativo. Y en muchos casos lo rasga, lo rompe, pero de manera que no se da cuenta, pequeñas rupturas. De manera que lo primero que tenemos que entender es que el preservativo no se abre con los dientes. Hay gente tan meticulosa que en pleno acto sexual saca unas tijeras y abre la bolsita del preservativo con las tijeras, siendo aún más peligroso porque aumenta la posibilidad de ruptura. Tenemos que recordar que el preservativo tiene una línea dentada, tiene un área en donde se puede abrir con los dedos. Y hay que tomarse el tiempo, probablemente décimas de segundo, para simplemente encontrar ese borde y abrirlo. Con esto podemos evitar grandes fallas que hoy sabemos que suceden precisamente por cómo se abre el preservativo. Pero una vez que lo abrimos, veamos, el preservativo tiene dos caras. Tiene una cara por la que se debe de poner y una cara por la que no hay forma en que se pueda colocar el preservativo. Veámoslo bien acá. Esta es la posición correcta. Ven que hay una estructura cuneiforme, que hay una bolsita. Esa es la cara por el cual el preservativo sí se va a deslizar. Esta es la posición incorrecta. ¿Cuál es el verdadero problema? Ese varón que se coloca el preservativo por el área incorrecta, inmediatamente se da cuenta y simplemente lo vuelve. Pero al volverlo ya dejó las secreciones genitales, que pueden tener espermatozoides y que pueden tener además gérmenes que se van a contagiar, que se van a transmitir, que se van a pasar a su pareja. Vean entonces cómo asumimos el riesgo sin darnos cuenta. Por eso es fundamental saber la cara correcta del condón, la cara del preservativo que es, véanla aquí, véanla qué bonito que se ve. ¿Ven? Esto tiene que quedar en la punta y así se puede desenrollar, se puede deslizar hacia abajo el preservativo y colocarse de la manera adecuada. Ahora bien, ahí no terminan los secretos. Y es que es curioso, el preservativo guarda una enorme cantidad de pequeños trucos, esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Veámoslo acá, veamos a ver cómo se coloca el preservativo. Hay que tomar el preservativo con la mano hábil, la diestra si sos derecho, ¿ok? Y entonces colocas el aro y además con la otra mano vamos a aplastar la punta del preservativo.
Esto es muy importante. Con la mano izquierda, esa bolsita que está adelante la vamos a aplastar mientras deslizamos hacia atrás el preservativo. Eso es fundamental. Es fundamental que la bolsita, ese receptáculo que se encuentra en el extremo del preservativo, quede desinflada. Porque si no queda desinflada, queda con aire. Y el aire ocupa espacio. Cuando sale el semen, se revienta. Y esa es otra de las grandes causas por las cuales constantemente estamos teniendo fallas con el preservativo. Veámoslo mejor. Yo siempre he dicho que no hay que recurrir a ninguna imagen descriptiva ni muy amarillista para hacer un programa de sexo, pero cuando es necesario lo vamos a hacer en el nombre de la enseñanza, en el nombre del aprendizaje. Así, ven, es una bolsa que tiene que quedar totalmente colapsada para que se ocupe con el semen en el momento en que se da la eyaculación. Eso es lo que necesitamos, que el semen llene esa bolsita, y por eso esa bolsita tiene que estar vacía. Siempre me gusta recordar en este segmento que aún porque sucede, hoy hay una parte de nuestra población que viaja, hay una parte de la población que va a otras latitudes y se encuentra que los preservativos no son siempre iguales. Hay como tipos de preservativos, hay formas en que el preservativo se puede presentar. Y vamos a ver las dos de ellas. Véanlo acá. Este es el preservativo, ven, con la bolsita colapsada. Aquí con la bolsita llena de aire. Pero aquí tenemos el otro tipo de preservativo, que es el preservativo que es redondo completamente, que no tiene ese receptáculo. En ese caso, el preservativo no se pone completamente, sino que se aplasta con los dedos para que quede ese espacio para que salga el semen. Esta es la forma en que el preservativo, el condón, es realmente eficaz. Vean ustedes, ¿por qué esto es importante? ¿Cuánto pesa en los números? ¿Qué tan importante es esto? Lo vamos a ver. Veamos la eficacia del preservativo. El preservativo lo tenemos que valorar en dos términos: la eficacia anticonceptiva, por un lado, y la eficacia para prevenir el contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Vean ustedes, cuando utilizamos correctamente el preservativo, de 100 parejas que lo utilicen, si acaso llegan 3 cigüeñas. Vean qué buena noticia. Las podemos contar, 1, 2 y 3. Vean cuando se usa de manera equivocada, ni las podemos contar. Los compañeros nos dicen que son 14. Sí, 14 o más embarazos en un año de 100 parejas que lo utilicen. Eso nos dice, eso nos señala el verdadero riesgo que estamos asumiendo cuando no lo utilizamos de la manera correcta. Pero veamos aún más, hay números que son más impactantes. Veamos la eficacia para el control de las enfermedades de transmisión sexual. Si se utiliza de la manera correcta, probablemente en términos generales nos brinda una protección de 92%. Solo una falla de 8 en 100. Pero cuando lo usamos de la manera inadecuada, la falla puede llegar a ser de 25 en cada 100 parejas que lo utilicen a lo largo del año. ¿Ven ustedes la importancia de la utilización del preservativo? Esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y déjenme hacer 2 comentarios más. Es fundamental que el preservativo se ponga desde el mismo momento en que empieza la relación sexual. Hay gente que en pleno acto sexual procedió a la penetración después de los juegos sexuales y justo cuando tiene la sensación de que ya va a salir el semen, saca el pene, abre el preservativo, se lo coloca para terminar en el preservativo. No, así no funciona, porque las secreciones que están con la erección ya contagian una infección y ya tienen espermatozoides capaces de producir un embarazo. El preservativo se pone en el mismo momento en que el varón ya está desnudo. Y el otro consejo, el otro secreto, que es muy importante, es recordar que una vez que sucede la eyaculación, de inmediato hay que retirar el pene y sacar el preservativo. Porque si dejamos el pene adentro, el pene va a perder la firmeza. Y entonces el preservativo va a ser más grande que el pene. Y puede chorrear, puede salirse parte del semen hacia la cavidad vaginal. De manera que con estas recomendaciones podemos lograr la verdadera efectividad que ofrece el preservativo, que hoy es considerado, a pesar de tanta tecnología, el anticonceptivo completo. Nos señalan nuestros compañeros que tenemos la sección de sexo insólito. Sonia, ¿qué nos tiene preparado? Así es, Mauro, vamos a ver unos datos curiosos acerca del preservativo.
En el mundo se venden aproximadamente 5.000 millones de condones. Sin embargo, el hombre sigue negándose a utilizarlo. Las mujeres compran entre el 40 y el 70% de los condones masculinos. Por esto y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Estos datos son muy importantes. Como país, como sociedad y como cultura, Sonia, no hemos logrado que el hombre estreche lazos con el preservativo. El condón sigue siendo distante de la población masculina, al punto de que nos estás arrojando cifras entre un 40 y un 70% de todos los preservativos son comprados por las mujeres. Esto es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer que el preservativo sea más amigable, sea un método bien visto tanto por hombres como mujeres, porque hoy por hoy es el método anticonceptivo que nos puede librar de una infección, además del embarazo no deseado. Nos señalan que tenemos, sí, la trivia sexual, la pregunta de la semana. Veamos. ¿Ya el médico le dijo que tiene que tomar sildenafil? Déjeme darle una recomendación. Sildenafil Genfar, un medicamento de toda mi confianza que nos presenta la trivia sexual de la semana. En relación con los anticonceptivos más usados en el país, ¿cuál puesto ocupa el condón? ¿Será el primer lugar, el segundo, el tercer lugar o el cuarto lugar? Al final del programa tendremos la respuesta. Medicamentos Genfar, los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Si usted desea una cita con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o 2280-1933. Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ya hemos visto la importancia de los pequeños detalles a la hora de utilizar el preservativo. Ya hemos visto además que el preservativo tiene una serie de pasos que tenemos que seguir y que como tal puede ejercer una enorme efectividad como método anticonceptivo. Pero quizá uno de los problemas que tenemos con el preservativo es que buena parte de la publicidad nos habla de los beneficios. Buena parte de las campañas nos motiva a utilizarlo. Pero con frecuencia, buena parte de las campañas y de la publicidad olvida cómo se debe de utilizar, cómo enseñar a la población para que el uso del preservativo sea correcto. Y es que el uso del preservativo tiene dos grandes vertientes. Por un lado, el cómo ponerlo, el cómo ponerse el preservativo, que es lo que veíamos en el segmento anterior, y luego una serie de conceptos que están alrededor de la utilización del condón. Por eso vamos a ir deletreando, vamos a ir detallando buena parte de esos comentarios que constantemente escuchamos. Y lo primero que tenemos que recordar son los datos que decíamos anteriormente. Cuando se utiliza de la manera inadecuada, el preservativo no es un método realmente efectivo. Pero también hay que decir que para ciertas enfermedades, el preservativo no tiene la enorme eficacia que antes se creía. Yo quisiera con esto decir que cuando decimos sexo seguro, tenemos que decir sexo bastante seguro, sexo muy seguro, pero no se vaya a creer, no se vaya a tener una falsa expectativa sobre el condón. Veamos los datos. Por ejemplo,
Veamos acá con el virus del papiloma. Los estudios nos dicen que la protección que brinda el condón es del 50%. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que de un momento a otro ese caballero no se explica por qué fue infectado con el virus del papiloma si siempre utilicé condón. Bueno, es que la efectividad es muy alta, protege un 50%, pero eso quiere decir que hay un 50% que está descubierto. Veámoslo con otras infecciones, porque no solo el papiloma. Veamos, por ejemplo, lo que sucede con el virus del herpes. Los estudios mencionan que la protección que brinda el preservativo es de un 30%. Estamos hablando que son protecciones importantes, pero significa que para estas dos infecciones el preservativo no tiene el protagonismo que tiene en otras, cuando hablamos de sífilis y de gonorrea. Y de inmediato yo sé que usted ya se está preguntando qué es lo que sucede, por ejemplo, con el virus del SIDA. Esto es muy importante tenerlo presente. El virus del SIDA, que es donde más se han hecho campañas, los estudios indican que hay una protección de un 80%. Óigase bien, no es una protección total, no es una protección total. ¿Por qué? Esto es lo importante. Porque hay algunas enfermedades que se pasan por el semen, por ejemplo la gonorrea, por ejemplo la sífilis, pero aquellas enfermedades que se transmiten por el roce, por el contacto, el preservativo no va a poder prevenirlas completamente. ¿Por qué? Veámoslo acá. Y esta imagen me interesa mucho. El preservativo cubre todo esto, pero deja descubierto las áreas que hemos señalado de rojo. Y una de las cosas que siempre decimos es que la relación sexual del pene no entra como un misil en la vagina, sino que hay una aproximación de los cuerpos, hay un roce y un completo contacto de los cuerpos, del cuerpo de ella y del cuerpo de él. Esas áreas que no están protegidas por el preservativo se ponen en contacto y ahí es donde se transmiten estas infecciones. Entonces es muy común observar que ese varón adquirió el virus del herpes, digamos, acá. ¿Y qué es lo que sucede después de la relación sexual? Veámoslo. El pene pierde la erección y aquí donde estaba el virus del herpes se pone en contacto con el pene. Y ya alcanzó al órgano como tal. Esos son los pasos que va a producir, que el virus del herpes, que el virus del SIDA, que el virus del papiloma, a pesar de la utilización del preservativo, porque esos virus no se encuentran exclusivamente en el pene, que es el área que cubre el preservativo. Hay otros detalles a tomar en cuenta, detalles que usted escucha y a lo mejor dice, no sé si son ciertos o no son ciertos. Por mucho tiempo se recomendaba en los colegios, imagínense, se recomendaba en las universidades que todo hombre anduviese un preservativo en la billetera. Así es como se decía. ¿Ven? Que se utilizara ese preservativo en la bolsa de atrás, siempre listo. Hoy sabemos que está listo. El preservativo que se utiliza en la billetera, el preservativo que se usa en la guantera, en la gaveta del carro, el preservativo que se expone a altas temperaturas es un preservativo que va perdiendo efectividad. Recordemos que el preservativo como tal es un derivado del hule, es un derivado o un compuesto similar que llamamos látex, pero que puede verse deteriorado por las altas temperaturas. De ahí que ya tenemos que entender, a lo mejor lo usamos de la manera correcta, pero ese preservativo estuvo en la billetera 3 meses, 6 meses, donde prácticamente ha perdido buena parte de su resistencia en una relación sexual. Porque hay que recordar, la relación sexual genera una enorme fricción. La relación sexual es sumamente fuerte, genera fuerzas demasiado, yo creo que son al extremo. Siempre se quiso decir que la relación sexual era muy tierna. No, la relación sexual es realmente fuerte. Veamos algunos datos importantes. La alergia al látex. Yo quisiera compartir con ustedes, constantemente escuchamos hombres y mujeres que dicen que son alérgicos al preservativo. Hoy los estudios son claros en mencionar que solamente un 5, un 6% de la población son alérgicos al compuesto, al látex, ya sea en los guantes, ya sea en el preservativo, ya sea en todo aquello que tenga látex. Normalmente o usualmente la gente que piensa que tiene una alergia al preservativo en realidad tiene una infección oculta,
que se pone de manifiesto al momento de usar el preservativo. Es más, alguna gente ya se ha dado cuenta que aunque no usa el preservativo, con las relaciones sexuales se despierta una infección, se despierta ardor, picazón, cortaditas, rajaditas, un enrojecimiento en los genitales. Eso rara vez es una alergia. Con mucho más frecuencia es una infección de fondo que se necesitan exámenes especiales para poder detectarla. De manera que decir que es una alergia al preservativo debe ser ya cuando estamos muy seguros, y casi siempre sucede en gente que de por sí es muy alérgica a muchas cosas. Probablemente es asmático, probablemente tiene una alergia cutánea en la piel, en fin, todo ese tipo de manifestaciones de la alergia, y que entre ellas se encuentra el látex. Veamos otro concepto que es muy importante, esto, porque si vamos a hablar bien del preservativo y si vamos a hablar de una manera completa, tenemos que decir de lo que se denomina el momento fatal, que es quizá la gran desventaja que tiene el preservativo, que el preservativo significa hagamos un alto para ponerme el preservativo, y ese alto suele ser mal visto por parte de las parejas. Es decir, en plena relación sexual, entre los besos y los abrazos, hay que hacer un alto para colocarse el condón. En esto hay que ser claros, y lo mencionamos al inicio. La idea es que el preservativo se coloque desde que el hombre está desnudo, para que no hayan interrupciones, y además para que la protección esté presente a lo largo de toda esa sesión de besos, abrazos, caricias y penetraciones. Esa es la forma en que podemos luchar contra que sí, no cabe duda, hay una interrupción que la podemos colocar al inicio del acto sexual. Veamos acá. Aquí tenemos otro de los conceptos que se menciona mucho, la sensibilidad. El preservativo, los de ahora, no los de antes, los de ahora, miden más o menos 0,07 milímetros o 0,2 milímetros. Sin embargo, a pesar de que es tan delgadito, hay gente que dice que no se siente igual. Es más, hay gente que dice que es como comerse un dulce, un confite, con todo y envoltura, con todo y papel. En realidad, a los estudios, a los hombres de ciencia, nos da la impresión de que es más mental, más psicológico, pero sobre todo hay que respetarlo. Por eso, a esas personas hay que decirles que en la actualidad existen preservativos de otro material que es mucho más delgado y que respeta la sensibilidad. Es decir, hoy tenemos condones para aquella gente que dice que el condón tradicional le quita magia a la sexualidad. Esto es importante, porque hay que hacerse amigo del preservativo, y no vamos a eliminar a ese amigo por una característica, sobre todo porque hoy tenemos la opción de preservativos que aumentan la sensibilidad al ser de otro material que es mucho más resistente y por ende puede ser más delgado. Pasemos al tema de la discordia, la impotencia. Doctor, es que yo no puedo usar el preservativo porque justo cuando me lo estoy poniendo pierdo la erección. Eso puede deberse a dos cosas. Ese varón que no puede abrir el sobrecito, ese varón que ya lo abrió y además se lo pone al revés, ese varón que ya se lo puso al revés y ahora se lo va a poner al derecho, ese varón que duró 3, 4 minutos, no hay erección que alcance, en esa congoja y en esa preocupación. Eso por un lado. Pero hay gente que a pesar de que sabe colocarse el preservativo y se lo pone como tiene que ser en 10, 20, 30 segundos, sí experimenta pérdidas en la erección. A esos caballeros hay que decirles que probablemente no es que tienen un problema con el preservativo, sino que tienen un problema con la erección, y que probablemente en cuestión de un tiempo van a desarrollar problemas de impotencia. De manera que no es una limitación del preservativo, más bien es una ventaja. Nos puede decir si yo en cuestión de años voy a tener problemas de erección. Uno de los conceptos importantes que tenemos que tener presentes. Yo quisiera señalar antes de terminar este segmento que también existe el preservativo femenino, el que hoy llamamos el FC2, porque estaba el FC1, el primero de ellos, el condón femenino 1 y 2. Y va a ser motivo de un programa para poder explicarlo, aunque desde ya les digo que si nos ha costado introducir el condón en la población masculina, un método que tiene años, siglos de existencia, la lucha es todavía mayor con el condón femenino. Pero vamos a hacer un programa sobre este tema. Nos indican, nos señalan que tenemos la sección de Sexo Alerta. Alejandra. Mauro, aquellas parejas que utilizan regularmente el anticonceptivo del preservativo siempre se preguntan y están muy alertas. ¿Se habrá roto? ¿Lo habremos usado bien? ¿Cuánto aguanta un preservativo?
Vamos a ver algunos datos. Para cumplir con las normas internacionales de calidad, el preservativo tiene que estirarse 7 veces su tamaño normal. Tiene que soportar 39 kilos por metro por segundo al cuadrado, resistir 18 litros de aire y soportar una presión mayor de 1000 newtons por metro cuadrado. Todo esto antes de romperse. Por esto tenemos un sexo alerta dedicado expresamente al preservativo. Estos números son contundentes, Alejandra, y son contundentes porque lo que quieren decir es que si se rompe el preservativo no es porque me equivoqué de marca, no es porque compré uno de mala calidad, sino porque no lo sé utilizar. De ahí la enorme importancia que cuando estamos hablando del condón tengamos en mente esa serie de detalles que hemos descrito para que el preservativo no se rompa. La calidad de los preservativos, las normas internacionales son muy estrictas, superan con creces lo que acontece en una relación sexual, pero en el tanto se utilice de la manera correcta. Tenemos la pregunta de la semana, la trivia sexual. Veamos. ¿Está usted en tratamiento para resolver su impotencia? Si le indicaron sildenafil, le recomiendo Sildenafil Genfar, un medicamento de toda mi confianza que nos presenta la trivia sexual de la semana. En relación con los anticonceptivos más usados en el país, ¿cuál puesto ocupa el condón? ¿Será el primer lugar, el segundo, el tercer lugar o el cuarto lugar? Al final del programa tendremos la respuesta. Medicamentos Genfar, los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para información sobre citas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o al 2280-1933.